Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del momento en que Moisés fue a ver la zarza que ardía pero no se consumía y escuchó la voz de Dios que le dijo que la tierra donde él estaba era una tierra santa porque ahí estaba la presencia de Dios y debía quitarse el calzado. Para este tema vamos a comenzar de este momento en adelante y vamos primero a leer algunas palabras escritas en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Después vamos a ir a ver las palabras que están escritas en el libro de Éxodos. Cuando Moisés vio la zarza que ardía pero no se consumía, se dio cuenta que estaba sucediendo allí algo extraordinario. Moisés fue a acercarse para ver qué cosa era aquello y escuchó la voz de Dios que se le presentó. Después de darle la orden que debía quitarse las sandalias que tenía puestas y acercarse en una forma reverente, comenzó Dios a decirle, leo aquí Hechos capítulo 7, versículo 34. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su gemido y he descendido a librarlos. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto. Dice el versículo 35, a Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo envió Dios por gobernante y libertador por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Estos dos textos señalan que Dios le está diciendo a Moisés, mi pueblo Israel clama a mí por la aflicción en que está. Voy a descender y los voy a liberar. Te envío a ti para que tú vayas y seas su dirigente y tú seas el líder humano que los va a sacar. Dios sabía que este mismo Moisés, 40 años atrás, había sido desechado por los israelitas y le habían dicho, ¿quién te puso a ti de líder nuestro, de nuestro juez? ¿Quién te puso? Ahora Dios está mandando a Moisés y le está diciendo, yo te envío. Vamos a mirar ahora las palabras que están escritas en el libro de Éxodo y vamos a analizar lo que Dios está diciendo. Las mismas palabras, la misma acción que hemos visto hasta aquí, pero vamos a repetirla porque vamos a encontrar algunas cosas más. Vamos a hablar de esto. El Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco su angustia. He decidido librarlos
de mano de los egipcios y a sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 40 años atrás, voy a repetir o dije un tema anterior, 40 años atrás, Moisés pensaba que con la educación que había recibido en el Egipto y con la capacitación del momento de sus 40 años, él estaba listo para liberar al pueblo de Israel. Y Moisés, que pensaba que estaba listo, no fue aceptado por los israelitas. Lo cuestionaron quién te autorizó. Ahora, 40 años después, cuando ya él tiene 80 años, cuando ya no está en el esplendor de de, de su cuerpo de 80 años, que es distinto al de 40, cuando ya él ni recordaba bien la lengua de los egipcios y que él, envuelto en su tarea de pastor, se veía insignificante, que él no pensaba que él podía. Ahora Dios le está diciendo, yo te envío. Ya esto lo comentamos y volvemos a señalar aquí. Las cosas de Dios son de una manera distinta de ser de como son las cosas del ser humano. Dios mira lo que el ser humano no mira. El ser humano cuando se cree suficiente, cuando se cree que es la persona que todo lo puede hacer, esa es una señal de la incapacidad del ser humano para hacer las cosas y salir triunfante. Pero cuando el ser humano es educado por Dios en la forma en que Dios lo educa, como lo hizo en el tiempo que estuvo Moisés en el desierto como pastor de ovejas de su suegro, cuando recibe la educación que Dios le da y se suprime la capacitación que el hombre había dado, cuando ese ser humano se ve humilde, no es orgulloso, se ve humilde, se ve que depende de Dios, entonces cuando el ser humano está listo. Y Dios sabía que este era el momento en que Moisés estaba listo. Por la otra parte, los egipcios podían esperar que algo pudiera suceder cuando Moisés estaba en el esplendor de su carrera, porque podían atribuir a la capacidad de Moisés y a su valor y a su astucia que se lograra algo que ellos no pudieran evitar. Pero cuando ya Moisés ni se mencionaba, cuando Moisés era un simple pastor de un rebaño que no era ni de él,
una persona insignificante por 40 años en el desierto. No iban a pensar que ese hombre tendría el poder para librar a los israelitas. Los mismos israelitas que habían desechado a Moisés en el momento de su esplendor, y ahora venía Moisés ya anciano, un pastor de ovejas, que no tenía ningún renombre, no era conocido. ¿Cómo lo iban a aceptar? Pero este era el momento que Dios tenía, porque tanto los egipcios como los israelitas iban a saber que no era por el poder y por la capacidad de Moisés que el pueblo de Egipto iba a ser liberado. Iban a ser liberados por el poder y la capacidad de Dios. No podía confundirse y achacar al poder de la capacidad de un hombre ya anciano, sin fortuna, sin poder, que fuera el que iba a lograr algo, porque toda la honra y la gloria y todo lo que se manifestaría para liberar al pueblo de Israel iba a ser de una manera inequívoca por el poder y por la obra de Dios. Y eso no resta méritos a Moisés, pero el mérito mayor de Moisés fue reconocer su humildad y fue reconocer que el éxito de su empresa se valía o se lograría por el poder y por la obra que Dios estaba haciendo a través de él. Por eso Dios le dice a Moisés, yo te envío. Pero Moisés no estaba convencido plenamente que él debía ser el que Dios usara como libertador de su pueblo. Y aquí se presenta en la Biblia un diálogo, una, no diría conversación, sino se encuentra a Moisés hablando con Dios en la forma reverente que lo haría, pero se encuentra Moisés hablando no del poder de Dios, sino de la incapacidad de él. Dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Qué diferente a 40 años atrás, cuando Moisés se presenta solo, sin que Dios lo enviara, por la convicción que él tenía que Dios lo iba a usar. Ahora, Moisés dice, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy? Dios respondió a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando haya sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Este monte, por el que se llamaba o se conocía, después se conocería como el monte de Dios, fue así conocido como el monte de Dios, porque fue el lugar donde Dios se aparece al pueblo de Israel, a Moisés,
y donde Dios le entrega su ley a Moisés. Pero esto lo veremos en un tema próximo. Pero aquí, a, la, a las palabras de Moisés, que está diciendo, ¿quién soy yo? Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Esta respuesta, ve que yo estaré contigo, es lo que cualquier hombre que Dios haya usado o esté usando o vaya a usar en el futuro para ser líder, para hacer alguna obra en favor de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, para hacer alguna obra que Dios le indique, es lo que cada persona que tenga éxito en la obra de Dios puede hacer. Dios dijo, porque yo estaré contigo. No era en el poder de Moisés que Dios lo estaba enviando, ni en la capacidad de Moisés, sino en la presencia y en la dirección de Dios. Nunca ha habido en la historia de la humanidad, desde que el pecado entró a la tierra, un momento en que algún hijo de Dios haya hecho una obra y haya tenido éxito sin que Dios haya estado con esa persona. Noé, cuando predicaba acerca del diluvio, su mensaje era poderoso. Presentó la verdad de una manera inigualable, pero Dios estaba con él en la preparación del mismo pueblo de Israel. Cuando Dios elige a Abraham, a Isaac, a Jacob o Israel, a la descendencia de Israel, para llegar a ser, para formar al pueblo de Israel, eso se pudo hacer porque Dios estaba en cada paso con sus hijos y a lo largo de toda la historia, aún hasta en este mismo momento que yo estoy presentando este tema con la esperanza que pueda ser escuchado para ayudar a la predicación del Evangelio y para que algún hijo de Dios sea ayudado, aún hasta eso tiene éxito solo cuando Dios está con el ser humano o con la obra del ser humano que está haciendo algo en el nombre de Dios y en favor de su pueblo. Dios le da a Moisés un sello de garantía del éxito de esta obra. Yo estaré contigo. Hasta aquí llegamos en este tema. Te pido que lo compartas con otros para que otras personas también puedan ser beneficiadas y continuaremos en nuestro estudio. Nos vemos.